Quisiera hablarles, tal vez ustedes ya han escuchado antes esta historia, pero es la historia de Ruth. Amén. ¿Cuántos recuerdan la historia de Ruth? Muy bien, Ruth la Moabita. ¿Ok? Pero antes de eso, ¿cuántos saben el origen del Día de la Madre? ¿Se han preguntado alguna vez o en el colegio o por su cuenta? Se preguntaron cómo fue que inició esta celebración del Día de la Madre. Y el origen de esto se encuentra, bueno, es una fiesta, es una celebración que nació en Estados Unidos. Una mujer llamada Anna Jarvis, en 1907, quería rendir un homenaje a su mamá. Su mamá había servido en la guerra como enfermera y había curado a muchas personas, había hecho grandes cosas para la nación. Entonces ella fue una activista que propuso que se celebrara el segundo domingo de mayo como el Día de la Madre. Sin embargo, lo logró, pero después fue algo que le afectó a su vida, porque ella se dio cuenta de que esta celebración, este día, se había convertido en una fecha donde las personas ya no se concentraban en celebrar a la mamá, sino se concentraban en qué podían comprar. Se había vuelto una celebración consumista. Y entonces, ahora ella empezó a protestar. Empezó a protestar porque dijo, bueno, yo he propuesto esta celebración, pero no para que sea una fecha consumista, sino para que se recuerde con amor a las mamás. Pero más le están dando importancia al consumo. Ese es el origen del Día de la Madre. Y vemos muchas veces que el enfoque del hombre, de las personas, muchas veces es el equivocado. Cuando nosotros perdemos el enfoque de las cosas, de cómo deberían ser, entonces nos equivocamos y empezamos a hacer cosas que no deberíamos hacer. Pero por el contrario, como les decía Ruth, esta mujer moabita, que por una razón se encuentra en la historia en la Biblia, no es porque sea casualidad, sino porque una razón es que es un ejemplo de esposa, es un ejemplo de madre y también un ejemplo de nuera. Amén. Esta Ruth tenía su suegra. ¿Recuerdan cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba la suegra de Ruth? Noemí. Muy bien. Esta relación de suegra a nuera cambió y se convirtió en una relación de madre a hija. Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia nos quiere dejar ese ejemplo de que la relación no debe quedar ahí, sino que las suegras y las nueras deben verse como madres e hijas. Amén. Tal vez en el mundo o fuera de aquí, fuera de esta familia El Ancla, no sea así, pero los que estamos aquí tenemos que proponernos en que sea conforme a lo que dice la palabra. Amén. Si nosotros somos cristianos, seguimos a Cristo, seguimos lo que dice la palabra de Dios, y la palabra nos está hablando de una historia muy bonita de que esta relación fue algo especial. Vamos a leer Ruth, capítulo 1, versículo 19. Ruth, capítulo 1, si me apoyan ahí en la pantalla, por favor. Ruth, capítulo 1, versículo 19. Si llegan, me dicen amén. Ya Ruth está después de Jueces, después de Deuteronomio. ¿Llegaron? Ya un ratito atrás se nos perdió. Ruth 1:19. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? 18. Versículo 20, decía ella, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. ¿Qué había pasado? Noemí le está pidiendo que le llamen Mara. Noemí significaba agradable,
pero ella decidió pedirle a los demás que le llamaran Mara, que significaba amargura. ¿Por qué? Porque ella había perdido primero ¿a quién? A su esposo, y luego perdió a sus 2 hijos. Ok, entonces ¿cómo se encontraba ella? ¿Se encontraba agradable? ¿Contenta? No, ¿verdad? Se encontraba triste, deprimida, en amargura. Ella le pidió a las personas que estaban en ese lugar que la llamaran así. Pregunta: ¿cuántas madres, esposas, mujeres se han sentido antes amargadas, tristes, deprimidas en un momento? Sufrieron pérdidas. Vale la pena el sufrimiento, lo que estamos pasando como madre, lo que ellas pasan, ¿no? Desde que nace el bebé, desde que tienen que cuidarlo, protegerlo, va creciendo, son niños, después adolescentes, van a la universidad, se casan, y en ese proceso los hijos cometen muchas equivocaciones, o podría decirse cometemos muchas equivocaciones, y la mamá, ¿qué hace? En una equivocación se va, lo deja al hijo, ya haz tu vida lo que quieras. No, ¿verdad? La mamá siempre está ahí. Hay una frase que dice: madre solo ayuda. La versión extendida, la versión 2022. Muy bien. Pero ¿por qué será que se da esa frase? Porque es verdad, ¿no? Así el hijo cometa los peores errores, la mamá siempre va a estar dispuesta a perdonar, la mamá siempre va a estar dispuesta a hacer un sacrificio, a dejar de comer incluso para que sus hijos puedan tener alimento, ¿ok? E incluso la mamá puede ir más allá, incluso velar no solamente por el hijo, sino también por el nieto. ¿Cuántas abuelas hay aquí? Muy bien. Bisabuela, abuela. Pero es verdad que ustedes también podrían sacrificarse por sus nietos, ¿ok? Porque está dentro de su esencia como mujer, como madre, lo que ustedes sienten. Pero debemos saber sobre todo que Dios es el que ha puesto ese amor. Dios es la fuente que ha puesto en ustedes ese amor por sus hijos. Ha puesto algo especial que no hay en el hombre. Por eso es que la fecha del Día de la Madre se celebra, podría decirse entre comillas, diferente a cómo se celebra el Día del Padre, ¿verdad? Pero es porque hay las razones y el sustento suficiente para decir que la madre es la que hace el mayor sacrificio en el hogar. Dios nos bendice a todos, amén. Dios nos bendice en primer lugar con salvación y nos bendice también con perdón. Como madres muchas veces también cometen errores, se equivocan, pero Dios está dispuesto siempre a perdonar. Uno de los errores que debemos tener cuidado como padres, hablando en general, es que nosotros tenemos la responsabilidad de poner el fundamento de la palabra de Dios en los hijos. ¿Ok? Son los papás. No es primeramente el colegio, no es primeramente el Ancla Kids quien va a enseñar la palabra a sus hijos, sino que son los padres los responsables de enseñar a los hijos cómo leer la palabra, cómo orar, poner el fundamento y los valores cristianos en el corazón de ellos. Muchas veces no lo hemos hecho, pero Dios, como les repito, siempre tiene su bendición y siempre tiene el perdón dispuesto para todos nosotros. Por la instrucción de Noemí, Ruth fue instruida en la cultura judía. Recuerdan que Ruth era moabita, tenía otra cultura, tenía otras enseñanzas, pero cuando Ruth se juntó con Noemí, ella aprendió sobre la cultura judía y aprendió sobre quién, sobre Dios. Los hijos reciben la instrucción por parte de los padres. Darles a los hijos el fundamento de la palabra de Dios es lo más importante. Muchas veces nos preocupamos de que tengan todo lo que necesitan aquí en la tierra, pero ¿qué hay de lo que necesitan para llegar al cielo? Amén. ¿Qué hay de lo que los hijos necesitan
o de lo que los nietos, o no sé, alguna persona que tú estés cuidando, qué es lo que ellos necesitan para que ellos puedan tener la salvación. Amén. Es importante orar por ellos, ¿verdad? Ahora vamos a orar al final por las mamás, por los hijos, pero puede quedar en una oración. Sin embargo, hay una labor, una responsabilidad que todos nosotros tenemos de impartir la palabra para que ellos puedan estar más adelante con nosotros en el cielo. Y también quiero hablar de aquellas mujeres que se encuentran solas. Primero, si son solteras, o son viudas, o se divorciaron, o de repente no tienen a alguien cerca con el cual pasar este día. Vamos a leer lo que dice la palabra, Isaías 54. Isaías 54, versículo 5. Vamos a leer esto, que es muy importante, y lo puedes marcar también en tu Biblia. Isaías 54, 5. Porque tu marido es tu hacedor. No sé si en sus Biblias, pero aquí está hacedor con H mayúscula, ¿sí? Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Hermanas, no están solas. De repente sus hijos no están cerca, o de repente están viudas, o hermanas que aún no son madres. La palabra nos está diciendo que Jehová es su esposo. Amén. Jehová es quien está con ustedes, acompañándoles todos los días. Todos los días está el Señor, el hacedor y el redentor de ustedes. Amén. No solamente el día de la madre, no solamente el segundo domingo de mayo, sino todos los días está el Señor con ustedes. Siempre recuerden. Y una palabra hebrea para esto es Jehová Ishi. Jehová Ishi. Así como Dios tiene varios nombres, uno de sus nombres es Ishi, que es aplicado, que significa Jehová es tu esposo. Número 2, vamos a hablar ahora a los hijos. Pregunto, ¿cómo trató Ruth a su suegra? Vemos ahí que había, si tenía Ruth 2 hijos, entonces tenía, ¿cuántas nueras? 2. ¿Y por qué solo nos menciona aquí acerca de Ruth, acerca de que ella lo acompañó? Es porque la otra se regresó a su pueblo, se regresó a Moab, pero Ruth decidió quedarse con ella. ¿Qué harían ustedes en su lugar? ¿Qué harían ustedes en el lugar de Ruth? Su esposo murió, se queda su suegra sola en un país que no es su lugar. No está en su casa, no está en Moab, está en Jerusalén, en otro lugar distante, sola, sin alguien que le ayude. Vemos ahí la diferencia, y no era necesariamente obligatorio quedarse para Ruth, pero ella lo hizo. ¿Por qué? Muy bien. Pero ahí hablamos del corazón. El corazón que cada uno de nosotros tenemos cuando vemos a una persona en necesidad. Ruth tenía un buen corazón. Ruth proveyó, respetó y obedeció a su suegra y cambió esa imagen de suegra por la imagen de mamá, de madre. Y es más, hizo un pacto con ella. ¿Qué le dijo Ruth a Noemí? Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Hubo un pacto, fidelidad, respeto, obediencia, tantas cosas que había en el corazón de Ruth. Y eso es algo que debe ser transmitido también a todos nosotros como hijos.
Como hijos también muchas veces cometemos errores, hacemos cosas que no deberíamos, influenciados por impulsos o cosas que hay dentro de nuestro corazón que no aún son cambiados por Dios. Pero a pesar de eso, recordemos nuevamente que Dios nos ofrece salvación y perdón. Si en un momento hemos fallado a nuestras madres, hemos fallado a nuestros padres, a alguien en casa, tenemos la oportunidad de pedir perdón. Como cristianos, como personas que seguimos a Cristo, esto tiene que ser algo que no debe tener duda en nuestra vida. No preguntarnos, ¿por qué yo tengo que pedir perdón si ella o él me ofendió? No debe haber esa duda, sino como cristianos tenemos que dar siempre la iniciativa, el primer paso hacia el perdón. De esa manera estamos demostrando que somos distintos, que somos diferentes. Porque si vamos a esperar que los demás nos pidan perdón, entonces ¿cuál es la diferencia con la persona que no conoce a Dios? Ruth se dedicó hasta el final a su suegra, a cuidarla. Un buen hijo siempre está al cuidado de sus padres, dentro de lo que ellos le permitan. Esta mujer, Noemí, dio todo por sus hijos, se sacrificó por ellos, pero los perdió. Sin embargo, ella adoptó una nueva hija. Y muchas veces también en los matrimonios se da esta frase, ¿verdad? Que le dicen a la nuera o al yerno, ya no vas a ser una persona extraña, sino vas a ser como un hijo o una hija. Pero a veces eso queda solamente en palabras, ¿no? Pero hoy estamos entendiendo que la Biblia no solamente habla de que tenemos que adorar o de que tenemos que ofrendar o hacer muchas cosas, sino que también nos habla de un modelo de familia. Y es un modelo que nosotros tenemos que seguir. ¿Amén? Ruth demostró agradecimiento todos los días a su suegra, que ahora era como su madre. Y como ella fue una mujer obediente, ¿qué ocurrió en su vida? Fue bendecida, porque la obediencia trae bendición. Ruth fue obediente y fue bendecida, porque Ruth fue la bisabuela del rey David. En esa generación, en esa línea generacional fue que nació el rey David, y luego posteriormente en la misma línea generacional nació Jesucristo. ¿Qué hubiera pasado si es que Ruth se hubiera regresado a Moab? Nunca hubiera conocido a Boaz, la persona con la que se casó nuevamente, y formaron una familia, Obed, y luego los demás, Isaí y después David. Entonces, siempre que nosotros seamos obedientes, vamos a tener bendición. Cuando no seamos obedientes, ¿qué va a haber? Va a haber maldición, va a haber consecuencias. Y tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros ya conocemos lo que dice la palabra. Actualmente, las mujeres, es bonito recordar el Día de la Madre, el segundo domingo de mayo, y muchas cosas bonitas, y pasa el domingo, pero veamos la realidad de cuál es lo que está pasando el día de hoy las mujeres. Hay violencia familiar en casa. ¿Cómo es que celebramos el Día de la Madre, verdad? Y el resto de la semana, tal vez en algún momento, el esposo está tratando mal a la esposa, o los hijos no hacen caso a la mamá, al papá. ¿No creen que es un poco hipócrita celebrar el Día de la Madre cuando existe eso? ¿Verdad? Aquí no estamos hablando de los que estamos aquí, pero ocurre en las familias fuera, en las familias que no conocen de Cristo. Y entonces ahí es donde nosotros entramos, porque tenemos que predicar del amor de Dios, tenemos que predicar del valor que Jesús le dio también a la mujer.
la oportunidad que le dio a la mujer para que ella pueda ser salva y también para que ella sea una persona que comparte acerca de Dios. Jesús hizo milagros solo a hombres, hizo milagros también a mujeres. Dentro de su círculo también hubo mujeres a las cuales Él estimó y Él les encargó muchas cosas, pero lo más que todo, lo principal fue que extendieran el mensaje de salvación. La violencia familiar siempre va a existir, pero la iglesia tiene que mostrarse, tiene que ser luz y tenemos que predicar. Yo sé que algunos de ustedes conocen a alguna amiga, no sé, prima, alguien que ha pasado por violencia familiar, y lo que nosotros tenemos que hacer es compartir la palabra de Dios, orar por esas familias, ministrar sus corazones y ayudarles en lo que podamos para que ellos salgan, para que ellas salgan de esa situación. Actualmente, bueno, ahora ha mejorado un poco, pero había mucha diferencia en cuanto al tema laboral de la mujer, ¿verdad? Siempre el hombre era el que ganaba más, el que tenía más beneficios, y la mujer tenía menos sueldo haciendo lo mismo, pero gracias a Dios eso está mejorando. Ahora hay leyes de igualdad remunerativa y todo lo demás, pero siempre ha habido, digamos, como un ataque hacia la mujer. ¿Y eso dónde inició? ¿Recuerdan la Biblia? ¿Dónde inició este ataque? ¿Quién fue tentada? Eva. Fue tentada, ¿verdad? Dios le encaró a Adán y Adán le dijo, bueno, ha sido culpa de la mujer y todo lo demás, pero Dios tenía ya la solución en una mujer, ¿verdad? En Jesús, pero a través de una mujer que era María. Y desde ese entonces siempre el enemigo ha tratado de atacar, de avasallar, de traer abajo la dignidad de la mujer. Pero Jesús, como les digo, Él le dio la oportunidad, levantó a la mujer cuando vino y estuvo aquí en la tierra. Nos preguntamos cómo existen cosas que traen abajo la dignidad de la mujer, como por ejemplo la pornografía, cosas negativas que ponen a la mujer como una cosa, algo que se puede usar y después desechar. Y ese es el mundo actual en el cual vivimos. Y no podemos dejar de lado solamente porque ya celebramos un Día de la Madre, sino tenemos que darnos cuenta en el cual, la realidad en la cual estamos viviendo. Y como iglesia tenemos nosotros que hacer algo. ¿Amén? ¿Qué es lo principal que podemos hacer entonces? Compartir la palabra, llegar a cada hogar, a cada familia que nosotros conocemos y decirles Dios tiene un propósito para sus vidas, y más aún ahora que hemos puesto este mes de mayo como mes de la familia y donde hay hogares felices. ¿Ok? Entonces siempre tenemos que ver no solamente lo actual, sino lo que el enemigo está tratando de hacer en contra de las mujeres. Como hijos, como familia, siempre tenemos que apoyar a nuestras madres. Muchas madres tienen ese deseo de superarse, muchas madres tienen el deseo de hacer algo, de ver más allá, de alcanzar un sueño tal vez. ¿Le has preguntado a tu mamá cuál es su sueño, qué es lo que le gustaría hacer? O incluso qué le gustaría hacer el Día de la Madre. Algunos dicen, ya vamos a hacer esto, y la opinión de la mamá. ¿Cuál es el sueño de tu madre? ¿Lo sabes? ¿Qué es lo que ella desea, necesita? Estos días que estaba pensando en el mensaje y todo lo demás, me acordaba de cuando yo era niño. Tenía 6, 7 años, y bueno, como el Día de la Madre está cerca, el cumpleaños de mi mamá, le daba 2 regalos, pero algo diferente era que el día de su cumpleaños, yo con la persona que servía en la casa,
que se llamaba Hilda, preparábamos algo especial, una sorpresa. Y esta sorpresa me levantaba a las 3 de la mañana y lo dejaba tempranito en el borde de la cama de mi mamá para que ella lo viera. Y así lo hice por 5 años consecutivos. Y me acordaba que como nosotros somos detallistas cuando somos pequeños, ¿verdad? Cuando aún somos niños o adolescentes, tenemos ese amor sincero, fuerte por las personas en nuestra familia, pero como vamos creciendo, nos vamos convirtiendo, entre comillas, más serios, menos detallistas, pero eso no se debe perder. La mamá que siempre está dando todo por nosotros, que no se mide, nosotros tampoco debemos medirnos en agradecimiento, en amor con ellos. Amén. Y esposos, vamos a leer ahora sí llega lo fuerte, Efesios 5, Efesios 5:21. A ver si llega el café más cargado que el americano, más cargado que el express. Efesios 5:21. Si ya me dicen amén. ¿Cuántos estamos entendiendo hasta ahora la palabra? Amén. Estamos entendiendo que hay un modelo de familia, una forma en cual nosotros tenemos que vernos, sobre todo madres, hijas, suegras, yernos, nietos, bisnietos. Efesios 5:21 al 33. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ok. 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Muy bien. ¿Está claro? ¿Está claro, esposos? Esposos, hombres. Amén. Amén. Y los hombres que son solteros, que aún no se casan, que en un momento se van a casar. ¿Está claro la palabra? Amén. Amén. Se han asustado, ya no quieren casar. Muchas condiciones. La palabra dice que esa mujer se presenta al esposo. El beneficio, en otras palabras, es para ambos. No es que si tú bendices a tu esposa, el beneficio es para ella, no, que tu esposa refleja lo que tú eres. Como está tu esposa, refleja cómo estás tú. Y muchas veces por eso dice, mira a la esposa y verás cómo está la relación, ¿no? O cómo la trata. Pero aquí nos muestra otra vez que en la Biblia está el modelo de matrimonio. El matrimonio modelo es Jesús y la esposa, que es la iglesia. Y dice que Jesús la lava, la limpia, la purifica. Entonces el esposo, ¿qué tiene que hacer con la esposa? En otras palabras, preocuparse por ella, no descuidarla. ¿Qué pasa con algo que no lo lavas, lo limpias, lo purificas? ¿Qué pasa? Se ensucia, se llena de tela de arañas.
No la cuide y se vuelve la mujer araña, ¿no? No. La palabra nos dice que el hombre tiene que hacerse responsable de la mujer. Tiene que cuidarla, tiene que respetarla, así como Cristo lo hace con la iglesia. Y la iglesia para Cristo es algo muy importante, es algo demasiado importante. Por eso el marido tiene que darle la importancia a la esposa. En primer lugar está Dios y luego está la esposa, ¿ok? Y en la mujer, en primer lugar está Dios y luego está el esposo. Mi mamá a veces dice, ¿verdad?, que a veces se equivocan y ponen en segundo lugar a los hijos y al cuarto lugar a la mamá y al quinto al perrito y al sexto, séptimo está el esposo. Pero no debe ser así. La palabra nos dice, estamos hablando de lo que dice la Biblia, que Jesús cuida a su esposa, igual el hombre tiene que cuidar a su esposa. 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Versículo clave. Sustento, ¿qué significa? En otras palabras, provisión. Entonces, lo que la esposa necesite, el hombre, ¿qué tiene que hacer? Proveer. Muy bien, y para proveer, muy bien, la pastora dice trabajar. ¿Cómo va a proveer si no trabaja? No va a robar, ¿no? Para proveer. No va a decirle, esposo, le dice, quiero ese collar, ya, entra y róbalo. No. El hombre tiene que ser un hombre trabajador. Y lo que trabaja, el fruto de ese trabajo, obviamente es para las necesidades de la casa, pero también para lo que la esposa necesite. ¿Ok? Le repito que la esposa va a reflejar cómo el hombre le está tratando. Y también dice de cuidarla, protegerla. Nunca un esposo va a permitir que hablen mal de su esposa. Va a cuidarla, va a cuidar su imagen. Cuando avanzamos en años, ¿qué pasa con nuestra imagen física? Pero lo de adentro se va renovando, muy bien. Pero también el esposo no va a tomar eso como una excusa para decir, bueno, lo más importante es lo que hay adentro y por eso no te voy a cuidar. No voy a invertir en ti porque lo más importante es lo de adentro. No, dice la palabra que tiene que cuidarla. Entonces, eso también significa inversión. 30. Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas os digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Entonces la palabra, y justamente de eso estuvo hablando la pastora la semana pasada, del versículo 31, que decía que este versículo no se refiere que el hijo se aleje de los padres, sino que sea independiente económicamente de sus padres, porque si se casó significa que ya está en capacidad de poder sustentar y solventar un hogar, una familia. Entonces es necesario también que el hijo sea responsable por el hogar que está formando. Es una bendición aquellos hogares en los cuales los papás viven con sus hijos y sus nietos y todo lo demás, pero no en todos los hogares es así. El hijo tiene que hacerse responsable, pero también tiene que honrar a sus padres. Amén. El hijo salga de la casa no significa que ya la mamá no existe, sino que tiene que velar cómo está su mamá, cómo está el papá. ¿Amén? Muy bien. Cuando yo salí de la casa donde vivía con Andrés,
estaba pequeño. Y gracias a Dios fue por su bendición y bondad que el lugar donde yo vivo está muy cerca a donde vive mi mamá. Ahora, mi papá falleció, pero yo podría irme caminando nada más, y Dios permitió eso por alguna razón, porque si yo estuviera muy lejos sería otra circunstancia, ¿no? Sobre todo en el tiempo en el cual mi papá estuvo enfermo y tuve que estar con él. En ese momento, obviamente, hablé con mi esposa y le dije, bueno, tengo que ir a cuidar a mi papá y tengo que ir a vivir prácticamente ahí con él hasta que él esté mejor o viendo cómo van las cosas. Y estuve ahí con mis papás un tiempo, unos meses, me parece en el 2020, cuando empezó la pandemia y todo lo demás. Ya un día, bueno, un problemita por ahí, me dijeron, ya andate a tu casa, mejor vienes aquí a hacer bulto nada más. Pero la intención estuvo, y estuve ahí con mis papás apoyándoles en lo que podía, y ahora igual lo hago, y obviamente porque vivo cerca, pero todos nosotros como hijos nunca debemos descuidar a nuestros padres, aunque estemos casados, aunque tengamos hijos, aunque tengamos nietos o muchas familias o poca familia, siempre tenemos que tener en consideración, preguntar cómo estás mamá, cómo estás de salud, qué puedo hacer por ti. Como les repito, en comparación a todo lo que ellos han hecho por nosotros, no sabemos cuánto de diferencia nosotros podríamos hacer, sobre todo por la mamá, que nos llevó en su vientre 9 meses, que estuvo siempre pendiente de nosotros de pequeños, que aún sigue pendiente, ¿verdad?, de nosotros. Y eso es algo que demuestra realmente que nosotros tenemos el amor de Dios en nuestro corazón. Entonces, estoy seguro que Dios ha hablado en nuestra vida en esta mañana y vamos a aplicar todo lo que dice la palabra acerca de la vida de Ruth, acerca de lo que Dios dice a los esposos, a los hijos, y sobre todo que el Día de la Madre no sea el único día en el cual nosotros mostramos agradecimiento, respeto y amor a nuestras madres, sino que sea todos los días. Amén. Vamos a ponernos de pie.